Ángeles. Buenos días a todas, a todos. Muy feliz de estar acá, un poco intimidada quizás, porque hablar de este lado y mirando lo que está enfrente es medio intimidante. Pero intentaremos pasar lo mejor posible en estas circunstancias. En esta presentación intentaré recorrer un camino con ustedes. Ese camino que imagino es casi un sendero o una bicisenda. Tiene recodos, momentos en que se ensancha, atraviesa ríos y se constituye en un puente, se transforma en un atajo o se bifurca. El camino es el del conocimiento y en él se instalan las tecnologías, sean tradicionales o austeras, como las del pizarrón, atractivas y producidas para otros fines, como los films, o sofisticadas, como las que nos puede proveer un programa de simulación para la enseñanza de un tema específico del currículo. Las maneras en las que se utilizan las tecnologías en ese camino consisten en el propósito de esta presentación. Entiendo que algunas veces nos quedamos en el borde del camino, otras los recorremos de la mano del maestro. Encontramos escollos y los salvamos, elegimos atajos, nos tomamos un descanso, atravesamos puentes, andamos en círculo perdiendo el rumbo y finalmente caminamos acompañados a paso lento y seguro. Son 7 las historias del camino y una la propuesta. En todas aspiro a que podamos reconocer además dilemas morales que le otorgan nuevo sentido a las historias del relato. Me imagino que al iniciar el recorrido hay una alumna que camina tomado de la mano de su maestra o maestro. También me imagino que ese camino está delimitado, pero tiene adyacencias. Y es precisamente en ese lugar en el que lo voy a iniciar. Lo he denominado en el borde del camino. En nuestros recuerdos de los primeros años de escolaridad, ¿querés pasar al pizarrón o pase al pizarrón? Daba cuenta de una utilización frecuente de la más modesta de las tecnologías como premio o como castigo. Aun cuando las derivaciones de la psicología cognitiva pusieron énfasis en la comprensión de los estudiantes y en la importancia de los procesos reflexivos, y desde esa perspectiva se diseñaron múltiples estrategias de enseñanza, nunca pudieron reemplazar esta simple utilización de las tecnologías desde las derivaciones de la psicología conductista. Si se portan bien, pasamos un video, o lo que es lo mismo, si se portan mal, no lo paso. Si hablan, interrumpo la película. Suelen ser frases reconocidas de las prácticas docentes. En otras circunstancias, la directora o el director de la institución es quien decide que, si falta la profesora o el maestro, siempre deberá contarse con un video para pasar y luego hacer el correspondiente resumen. Esto significa que en muchas prácticas de la enseñanza el uso de la tecnología parece más asociado a una tecnología que controla o disciplina que a una herramienta para la buena enseñanza. Entiendo que incluirla o no incluirla constituye alternativamente en estos casos el premio, el castigo o simplemente el entretenimiento en una propuesta educativa de escaso valor. En ese mismo sentido, los alumnos de la enseñanza superior manifiestan que esta manera de utilización desresponsabiliza a los docentes del dictar clase. Señalan que se constituye un uso de la tecnología para trabajar menos o para aliviar el desempeño de la tarea. El escritor español Miguel Delibes sostiene que el hombre tiene una pésima memoria para las cosas que arañan. Solo así nos podríamos explicar esa recurrencia a utilizar en la escuela a cada una de las tecnologías como premio o como castigo, tal como hicieron nuestros maestros en décadas pasadas. Nos interrogamos acerca de su valor didáctico, pero las vemos utilizadas en propuestas que se constituyen ellas mismas en desmedro de su valor. En síntesis, esta manera de incorporar la tecnología para entretener o disciplinar pareciera instalarse en el borde del camino, si entendemos el camino como un recorrido en pos del conocimiento y en el que suponemos que debemos crear y estimular a nuestros estudiantes el aprecio por el valor y sentido de la actividad y no la más pura diversión. Salvada esta oferta, ahora sí podremos empezar el recorrido de la mano del maestro. Ya iniciado y de su mano, les propongo analizar un uso frecuente de la tecnología que se instala en una clara propuesta didáctica. Las tecnologías, tanto las clásicas como las nuevas, resultan un excelente soporte para la demostración.
Si reconocemos que la estrategia más frecuente que usan los docentes en sus clases son las explicaciones y demostraciones, podremos identificar que una buena parte de las tareas que llevan a cabo para ello se ven simplemente posibilitadas por el uso de la tecnología. Jackson sostiene que desde este punto de vista podría decirse que cada partícula del conocimiento y cada instancia de una destreza contienen en sí misma un imperativo pedagógico que dice: muéstrame o cuéntame si quieres transmitirme. Concepción de la enseñanza atractivamente simple. En la tesis de Jackson, la enseñanza es justamente engañosamente simple y no atractivamente simple, tal como sabemos los que a diario intentamos que nuestros alumnos aprendan. Parece fácil, pero no lo es. En realidad, el docente adopta un modelo, una secuencia, un orden y lo pone a disposición de los estudiantes. Los ejemplos más triviales y de menor sofisticación tecnológica están en las letras que se colocan en el pizarrón para actuar de modelo en los primeros años de escolaridad, o las demostraciones en matemática o física en ese mismo pizarrón, hasta las más complejas, en los que la demostración no está a cargo de él, sino que remite a un sitio en la web en el que se cuenta con imágenes en movimiento. Desde esta perspectiva, el docente lleva a los estudiantes de la mano, les muestra el camino y los acompaña. Es posible que haya momentos en que se detenga y explique que se está atravesando un paso fácil o difícil, o pide que comparen ese camino con otros recorridos. En algunos casos, los docentes solicitan a los estudiantes que vuelvan a recorrer el camino, y en otros simplemente procurarán identificar el valor de la demostración, para nuestro caso el recorrido. Las y los docentes se preguntan además si las demostraciones con las nuevas tecnologías generan nuevos modos de aprender, y si estos, a su vez, desarrollan nuevos procesos reflexivos o nuevas maneras de pensar. En ese sentido, se interrogan respecto del valor agregado que proporcionaría este modo explicativo para los estudiantes. Pregunta que encuentra vinculada tanto al valor de la experiencia como a sus consecuencias por el proceso cognitivo que se despliega debido al uso particular de la tecnología. Esta pregunta que se hacen alude al residuo cognitivo, esto es, la huella que queda en la mente de los estudiantes por operar con tecnologías. En síntesis, la tecnología posibilitó la demostración como fuente privilegiada para desarrollar o favorecer la comprensión. Se constituye en la búsqueda más genuina para ayudar a entender. Por ello entendemos que si las propuestas anteriores de la tecnología que ubicamos en esta presentación, como las del borde del camino, disciplinaban, esta, por el contrario, ilumina. Ilumina porque despliega la comprensión, porque posibilita la transferencia y permite reconocer el uso de conceptos, ideas, principios y sus relaciones. Ilumina porque se ubica en el centro del conocimiento y se sostiene por la fuerte preocupación por tratar temas del currículo. Sin embargo, no son todos rosas en este camino, también nos encontramos con escollos. Llamé a este momento piedras en el camino. De la mano del maestro y a poco de andar, es probable que nos encontremos con dificultades. Se trata en ese caso de encontrar tecnologías que permitan encontrar apoyos o ayudas. Las explicaciones de los docentes, más de una vez, son comprendidas de manera distorsionada, simplificada, banalizada, mal transferida o incorrectamente aplicada. Confusiones y olvidos se mezclan y dan lugar a incorrectas resoluciones. Las y los maestros tratan de distinguir el origen, la relevancia y el significado del error, pero al mismo tiempo sostienen que la vista diaria de un objeto, una fórmula, la escritura continua o la visión permanente de una palabra ayuda a almacenarla en la memoria y resuelve, por tanto, muchos de esos errores frecuentes. Esa es una de las razones que hace que se cuelguen tablas de multiplicar o palabras con grafías que se suelen olvidar o se confunden. La visión constante permitiría retener y, por tanto, recuperar de la memoria cuando se la necesite. Consiste en el uso clásico de las tecnologías. Para dar cuenta de otros usos podemos recordar a Tony Bates, que en su libro Cómo gestionar el cambio tecnológico describe diferentes experiencias de inclusión de las tecnologías que ofrecen perspectivas de interés para entender la función de resolución de los problemas del aprender. En una de las que describe se plantea el fracaso de los alumnos de la enseñanza superior en el estudio de la matemática. 7.000 alumnos de licenciatura de un centro llamado Virginia Tech mostraron un alto índice de dificultad.
Los docentes eligieron programas de enseñanza de la matemática desarrollados para la computadora y los completaron con otros producidos por ellos. Abrieron una gran planta con 500 máquinas que estaban disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Un grupo de docentes recorría los pasillos y prestaba ayuda al estudiante cuando arriba de su computadora colocaba una simple latita roja indicando que en ese momento tenía una dificultad. Si la dificultad no se podía subsanar rápidamente, en el galpón se disponían de cubículos en los que se atendían a los alumnos. El Matemporium, así se denomina, sirve también para que los alumnos de años superiores se acerquen cuando quieran recordar algunos de los temas estudiados con anterioridad. Este es un caso sencillo, en el que la dificultad se subsanó en gran medida una vez que el centro educativo la reconoció como tal e hizo una fuerte inversión para su resolución. Quizás nos cabe preguntarnos ante los escollos si es posible proveer un entorno tecnológico que resuelva la dificultad y que sea útil para todos. En el caso que describimos, se trata de tecnologías creadas para solucionar un problema, resolver un obstáculo o combatir el error. Con la misma intención y con una modesta inversión, las y los docentes llenamos de carteles las paredes de las aulas de la escuela, escribiendo bien aquellas palabras que los estudiantes reiteradamente confunden en la escritura. En síntesis, solucionar problemas o combatir el error fueron claras estrategias que llevaron al uso de la tecnología clásica o moderna y nos hacen reconocer al solucionarlas el papel de las percepciones, la necesidad de alternar las demostraciones con otras propuestas, pero más que otra cosa nos señalan como requerimiento identificar primero el valor o el sentido del error o el obstáculo con el objeto de diseñar estrategias para su resolución. Superado el obstáculo, vamos a detenernos porque el camino se bifurca. Surge a nuestra vida un atajo. También Daniel Filmus, nuestro ministro de Educación, habló de las tecnologías y analizó también los atajos. Adoptamos el atajo para evitar esfuerzos y apurar el paso. Es posible que lo hayamos buscado con el objeto de encontrar propuestas más eficientes. Se trata de encontrar el menor tiempo, menor costo y menor esfuerzo en ese lento y complejo camino del conocimiento. Algunas de las propuestas que significan abreviar el paso se inscriben en esta dirección y no fueron confeccionadas por los mismos docentes, sino que se encuentran a su disposición. Se trata de dispositivos didácticos, materiales para la enseñanza que son reutilizados por él en contextos singulares y más de una vez no creados para ese fin. Otras veces la reutilización está directamente vinculada con el tiempo que le llevó al docente la producción o simplemente el esfuerzo para encontrarla. Y esto es lo que lo estimula a seguir utilizándola. En síntesis, los usos de la tecnología pueden inscribirse en la preocupación por hacer más eficiente la enseñanza y tendrían como efecto una búsqueda por parte de los docentes de creaciones que instalan eficientemente temas y problemas, generan imágenes potentes en torno a un tema o posibilitan la comprensión de puntos de vista diferentes. El valor de la selección del producto tecnológico estará dado por el valor del atajo que tenga para la resolución práctica de un problema de enseñanza. Los atajos se adoptan a veces en los extensos caminos porque la monotonía del paisaje nos hace pensar que los alumnos, frente a la falta de atractivos, puedan querer abandonarlo. Dotar entonces de un atractivo adicional puede ser el requerimiento que la tecnología satisface. También el atajo soñado puede ser el contar con información actualizada a disposición y con escaso costo y esfuerzo. Sin embargo, el costo se acrecienta porque podría ser engañoso el valor de esa información a disposición y es necesario utilizar tiempo adicional para reconocer el valor de la misma información. Los tiempos entonces ya no serán tan cortos si tenemos que someter a la información a criterios de validación. Por ello, la reutilización de propuestas, dado que se encuentran a mano, y la búsqueda de información rápida pueden ser atajos que no siempre nos convenga transitar. La reutilización porque implica usar un material o una propuesta que fue elaborada para otro contexto, otro tema u otra oportunidad, y el grado de adaptación y cobertura curricular son escasos. La información a mano, porque si el valor de la actividad es que se la obtenía en muy poco tiempo, habrá que incluir en cada caso el tiempo que significa validarla. Les propongo a continuación un descanso en el camino. Las atracciones
que podemos construir en este recorrido sin desviarnos de él se dirigen al sostenimiento del interés por atravesarlo o, más pretenciosamente, sostenerlo durante todo el recorrido. En estos casos nos preguntamos si el tiempo que implica crear y emplear dispositivos para sostener el interés no es en desmedro del desarrollo de los contenidos. Como podemos observar, el tiempo que demanda la enseñanza por una parte y el tiempo que demanda la comprensión de los estudiantes por otra, se constituye una categoría de vital importancia a la hora de evaluar la inclusión de las tecnologías. El tiempo, en ambos casos, nos inscribe en la preocupación por el beneficio o sentido de la incorporación y la cobertura curricular que genera. Salirse del camino puede cubrir una necesidad, pero también puede desplazar el tratamiento del contenido por la realización de tareas que finalmente hacen perder la direccionalidad de los procesos del enseñar o inscriben a los estudiantes en una actividad atractiva, entretenida, pero poco valiosa desde la perspectiva del conocimiento. En esos casos es como si la tecnología utilizada para vencer la monotonía del paisaje nos condujera a un espacio maravilloso, pero al que habrá que desandar si pretendemos seguir el recorrido. Quedarnos a mitad del camino, llegar a puerto seguro, son esencialmente las preocupaciones docentes a la hora de utilizar las tecnologías. Los jóvenes de las escuelas secundarias resaltan más de una vez fuente de preocupación por su reiterada falta de interés frente a muchos temas curriculares. Quizás esta sea hoy la mayor inquietud o intranquilidad del oficio. Recuerdo una investigación que ya cuenta con varios años en las que un joven comunicador había obtenido como respuesta de los chicos frente a una pregunta que una película que era entretenida en el cine lo aburría en la clase. Si buscamos que las nuevas tecnologías que resultan seductoras en los tiempos de ocio de los jóvenes transmitan la misma seducción para el tratamiento de los contenidos curriculares simplemente por la atracción del soporte, es probable que obtengamos la misma respuesta que ayer. Lo que es atractivo para el chat o para el juego no transforma en atractivo un tema de la enseñanza porque se le incorpora dicho chat. Son placenteros en el locutorio y serán aburridos en las clases. Hacer atractiva la enseñanza no es un tema de herramienta, aun cuando las herramientas pueden posibilitar un tratamiento atractivo. Los contenidos deberán ser desafiantes, vinculados con la vida e intereses de los jóvenes, tratados en situaciones lúdicas, en los casos en que sea posible, y respetuoso de los tiempos que necesita el aprender. Las nuevas tecnologías posibilitan estos tratamientos y más de una vez los potencian, pero ellas no definen los contenidos curriculares ni eliminan el esfuerzo por aprender. Los puentes. En el camino que imagino hay lugares difíciles de atravesar sin ayuda. Los puentes se han hecho para ello y las tecnologías posibilitan esos espacios. Se trata de los temas más complejos, los que necesitan ser analizados desde varias perspectivas, los que requieren historizar o ejemplificar. Ayudas legítimas que en más de una oportunidad, tal como lo hacemos al asomarnos a ese puente, permiten reconocer un paisaje interesante. Detenernos, encontrar un nuevo modo explicativo, generar una perspectiva de análisis diferente y enriquecer el estudio puede ser uno de los lugares más significativos del uso de las tecnologías. Un ejemplo tecnológico nos lo brindan los hipertextos, definidos como escrituras no secuenciales de organización de la información. Proponen la ausencia de una lectura única en un solo sentido y dejan a disposición del lector la posibilidad de encontrar múltiples puertas de acceso a nuevos conocimientos, profundizaciones y enlaces. Sin embargo, los profesores temen que los alumnos se pierdan en esos laberintos y vuelven una y otra vez a pedir a los estudiantes que recuperen la dirección del camino o, lo que es igual, los dirigen hacia los temas centrales para recuperar el eje de ese contenido. Esta es la batalla que libran los docentes al preguntarse si es posible que la tecnología nos deje a mitad de camino y por lo tanto no nos permita llegar al lugar requerido. Se preguntan si las profundizaciones que pueden posibilitar las tecnologías, los desvíos que hacen más interesante el trabajo, no los alejan del camino en un viaje sin retorno. Más de un docente embarcado en esta preocupación libra una batalla didáctica con la tecnología que él mismo propuso. Genera advertencias para indicarle al estudiante que retorne al buen sendero. Andar en círculo o andar y desandar el mismo camino.
Otros modos tradicionales de enseñanza se inscribieron en la repetición. El estudio de la repetición o réplica nos propone un tema de diferentes implicaciones pedagógicas. Podríamos señalar tres que no agotan el análisis y que se enmarcan en diferentes controversias. En primer lugar, podemos señalar que la réplica no necesariamente es una propuesta de escaso valor educativo. Recordamos a Picasso, genial pintor del siglo XX, al que la réplica le permitió maravillosas creaciones del arte. Replicó, por ejemplo, a otro maestro de la pintura española, Velázquez, en Las Meninas, creando un producto paradigmático de la producción artística. Picasso confeccionó 59 réplicas de Las Meninas y las creó en la plenitud de su vida. Desde esa perspectiva, detenernos a pensar el sentido de la réplica utilizando nuevos soportes, nos haría seguramente preguntarnos a cada uno de nosotros en la posibilidad de inspirarnos en las obras paradigmáticas de la ciencia o la cultura, aun cuando sepamos que difícilmente nuestra réplica nos transforme en Picasso. Desde una segunda perspectiva, nos preocupamos porque las réplicas no se configuran en repeticiones sin sentido y se instalen como meras ritualidades. La réplica significaría en este caso encontrar uno o variados soportes en el que se repite una actividad cientos de veces, pensando que la repetición refuerza en la más pura de las tradiciones conductistas. Desde estas dos perspectivas se expresa una antinomia dada por trabajar disciplinadamente, recuperando el modo de trabajar en la disciplina, o la repetición cientos de veces de una misma actividad, aun cuando sea con el más moderno de los soportes tecnológicos. Yo quisiera avanzar en una tercera perspectiva de análisis que me quita el sueño. La tercera perspectiva de análisis nos dirige hacia un sentido totalmente diferente de las dos anteriores. Repetimos tantas veces una imagen o una propuesta para allanar la comprensión que no nos damos cuenta que al mismo tiempo estamos naturalizando ese fenómeno, acción o circunstancia. Nos preguntamos, en este caso, por la naturalización que imprime la repetición, dado que perdemos en la repetición la novedad, la emoción, el susto o el horror. La naturalización posibilita acercarnos de manera clara y sensible a un tema y problema, pero puede al mismo tiempo instalar controversias morales por las consecuencias de naturalizar fenómenos que no debieran serlo. Esto es, transformamos en un cuento aquello que no lo es. Naturalización y ficcionalización van de la mano y más de una vez son complementarios. Advertimos el enorme valor que tienen para la comprensión, pero nos hacemos en todos los casos preguntas morales en torno a las implicaciones de su utilización. Evidentemente, este camino no tiene fin, tal como el proceso de la educación, si entendemos que la educación no es un fin en sí mismo, sino la manera con la que podemos conquistar un mundo mejor. Por ello elegimos esta metáfora, porque entendemos que los recorridos son variados y complejos y que las tecnologías juegan en él un aspecto sustantivo. En cada tramo del camino planteado hay consecuencias de valor y de las otras por el uso de las tecnologías que adoptamos. En algunas circunstancias creemos que son ineludibles y en otras parten de un equívoco inicial, suponer que su utilización mejora la eficacia y la eficiencia del sistema educativo. Nos preguntamos, en todos los casos que atravesamos, cómo hacer de la educación una conversación animada, cómo integrar las explicaciones teóricas con narrativas humanas, cómo diseñar obstinadamente para que todos aprendan dispositivos didácticos en el marco de la tolerancia pedagógica. Para finalizar y tratando de encontrar una respuesta posible, voy a plantear un hito en el camino y lo he denominado el camino acompañado. No podemos obviar que en el camino, así vayamos de la mano del maestro o solos, nos cruzamos con otras manos de maestros, otros niños, jóvenes y adultos que van en el mismo sentido a otros ritmos y niveles. Las tecnologías son posibilitadoras de encuentros y de permitirnos recorrer juntos tramos del camino. Desde las perspectivas comunicacionales, las nuevas tecnologías ofrecen que nos ayudemos unos y otros en esos recorridos. Promueven el reconocimiento de las ópticas diferentes, las dificultades o las soluciones a los que otros arriban.
Compartir proyectos, aun cuando estemos en latitudes diferentes, nos permite no solo construir mejores soluciones, por lo que implica la ayuda y la colaboración, sino reconocer el valor moral del encuentro fraterno. Necesitamos desde las aulas enseñar a caminar con el otro, distinto a nosotros, ponernos en su lugar, aprender a apurar el paso y a detenernos. La potencia que tienen las tecnologías para favorecer los encuentros se inscribe en una perspectiva moral y se instala como posibilitadora de buenas resoluciones. Los portales podrían constituirse en un buen ejemplo de ello. Sabemos que la enseñanza es difícilmente predecible. Desarrollada en contextos siempre singulares, se ve favorecida su indeterminación. Por otra parte, no nos estamos imaginando un camino pleno de artefactos. Estamos intentando integrar en la vida educativa los medios que el alumno maneja por su cuenta e integrarlos en un proceso en el que el currículo le otorgue nuevos sentidos y vitalidades. Pensamos que potencie los proyectos en los que la información y la comunicación son cruciales. Intentamos que los estudiantes tengan compañeros de clases de otros sitios que enseñen a aprender en ese espacio en el que todos somos distintos y a la vez todos somos iguales. Sabemos que esos nuevos espacios suelen ser, en palabras de Nicolás Burbules, tergiversadores, incompletos o excluyentes. En esos espacios la responsabilidad se difuma, pero también sabemos que en esos espacios es posible fomentar la pregunta y alentarla. Brunner se refiere al interrogante como la tecnología blanda de la buena enseñanza. Él entiende que la escolarización real nunca está confinada a un modelo de pasos distantes. La mayoría de la educación del día a día de las escuelas se diseña para desarrollar habilidades y capacidades, para impartir un conocimiento de hechos y teorías y para cultivar el entendimiento de creencias e intenciones de cercanos y lejanos. Todas las elecciones de prácticas pedagógicas implican una concepción del aprendiz y con el tiempo pueden ser adoptadas por él o ella como la forma apropiada de pensar en el proceso del aprendizaje. Pues una elección de pedagogía inevitablemente conlleva una concepción del proceso de aprendizaje y del aprendiz. La pedagogía, sostiene Brunner, nunca es inocente. Es un medio que lleva su propio mensaje. Por ello pensamos que en estos espacios en los que interactúan los estudiantes es posible preguntar y preguntarse. En los estudios superiores, por ejemplo, queremos formar personas con alta capacidad de aprendizaje para que se hagan preguntas y construyan estrategias de respuestas a lo largo de toda la vida. Las tecnologías de la comunicación ayudan en el intercambio de preguntas y en la búsqueda de respuestas conjuntas. Ayudan a obtener información relevante a disposición. En la escuela secundaria queremos recuperar las ganas por aprender, entendiendo que este es un tema que deben resolver las propuestas curriculares y no las tecnologías, aun cuando las tecnologías parecen brindarnos una ayuda efectiva por su caudal de propuestas. En la escuela primaria queremos enseñar principios básicos para la vida en democracia, aprender el valor de la ciudadanía y del esfuerzo, y desarrollar al máximo todas las potencialidades de los estudiantes, enseñando a respetar y trabajar con otros, y reconociendo que aquí se consolidan maneras de pensar y obrar. Desde esa perspectiva, la tecnología se constituiría como proveedora de humanidad. Philippe Mérieux sostiene que nunca abandonamos nada, o más bien, nada nos abandona. Para bien o para mal, somos obstinados en pretender alcanzar los propósitos que acordamos para la enseñanza. En nuestra profesión de educar están nuestras historias como maestros y también como discípulos. Somos ingenuos incurables que pretendemos que pese a toda circunstancia nuestros alumnos aprendan. El candor con el que los sostenemos no es de mala fe ni de engaño y se asienta en la ambición de lograr una práctica de buen fin. En esa obstinación a veces nos sentimos fascinados por las herramientas que parecen allanarnos el camino o las despreciamos porque nos ignoran y parecen enseñar por sí solas. Es así como las usamos porque fracasamos, las usamos porque generan maravillosas comprensiones, las usamos porque disciplinan, las usamos porque nos conmueven al reunirnos con los otros, las usamos porque recordamos otros usos con nostalgia o porque soñamos con usos maravillosos. Utilizarlas, sin embargo, en todos los casos, significa aceptar los retos de la sociedad traspasando nuestros usos personales.
Es en ese pequeñísimo instante en el que las empezamos a usar como constructoras de humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith, por dejarnos acompañarnos en el camino de su reflexión también en esta oportunidad. Bueno, a quienes tengan preguntas para hacer, las asistentes están a los costados de las salas, ellas van a recoger los papelitos con las preguntas y nosotros los vamos a recoger aquí abajo, ¿sí? Tanto a derecha como a izquierda de la sala. O sea que no, ¿está bien? O sea, estas... modos habituales de comunicarse. Bueno, empiezo por la primera que encuentro que es bastante fácil, y es que cambio favorece el uso de las nuevas tecnologías en los modos habituales de comunicarse. Quizás hay una respuesta posible como investigadora. Estamos en la Argentina, también estamos en Ushuaia, en La Quiaca, en El Dorado, y siempre nos hemos sentido en el último rincón del mundo. Si nosotros pensamos que desde ese rincón del mundo y durante muchos años, y especialmente puedo citar la dictadura, en donde nos sentimos más aislados que nunca para pensar, además de los otros sufrimientos que compartíamos, creo que podríamos reconocer en primer término que las tecnologías cambiaron nuestros modos de comunicarnos. Instantáneamente podemos comunicarnos con otros y plantearle una pregunta, intercambiar un proyecto, resolver una duda. Las comunidades que encuentran estos lugares y estos espacios, creo que, y que vienen trabajando desde hace tiempo, creo que reconocen en primer lugar este impacto de las tecnologías. Nos han, de alguna manera, perdonado vivir en la Argentina y perdonado vivir en el último lugar de este mundo, que es donde nos sentimos tantas veces, y entonces encontramos posible comunicarnos con otros colegas y con otras comunidades y estar conversando al mismo tiempo de nuestros interrogantes. Sí, sigo pensando que el problema es el interrogante. Me preguntan si al recorrer varias historias del camino, o sea, en ese recorrido que hice, si es inevitable que se recorran todas las historias. Bueno, yo creo que no, pero creo que en nuestras historias nos reconocemos en cada una. Creo que es posible reconocer muchas, aún aquellas que pensamos que no es bueno recorrer, pero más de una vez nos interesan los paisajes interesantes, hacer altos, recorrer atajos porque hacemos más rápido, en todos los sentidos que planteo. No son obligatorias, pero creo que realmente recorremos en nuestro paso cotidiano muchas de ellas. Acá me preguntan, ¿en qué medida facilitarían las tecnologías la educación a distancia? La educación a distancia, definida siempre por la mediatización en la relación docente-alumno, se vio impactada desde su origen por la utilización de las tecnologías y siempre ha venido adoptando cada una de las tecnologías que se desarrolla
y esto de alguna manera ha ido modificando la propuesta de educación a distancia. Pero yo creo que hoy las modificaciones también cobran un salto con el uso de las nuevas tecnologías. Creo que las nuevas tecnologías están, por un lado, generando una propuesta totalmente diferente para la educación a distancia, pero creo también que en alguna medida nos están haciendo perder algunos de los principios que siempre sostuvimos. Nos era muy importante en el desarrollo de la educación a distancia en la Argentina, en la década del 80, la tutoría, pero tutoría como encuentro cara a cara. Y hoy el correo electrónico, aunque nos provea de maravillosas tutorías y aunque sea a lo mejor la única manera de resolver la tutoría con grupos distantes, se instala en muchos proyectos en los que podría seguirse sosteniendo la tutoría presencial y los reemplaza. Con esto quiero decir que deberíamos volver a pensar en algunas de las tradicionales propuestas de la educación a distancia, volver a estudiar cómo impactan las nuevas tecnologías y volver a redefinir esas tecnologías como herramienta y como ayuda para pensar en el sentido con el que habíamos inscrito en su origen la educación a distancia. Me preguntan cómo ayudan o pueden ayudar las nuevas tecnologías a la deconstrucción de las malas comprensiones o del error. Bueno, me gustó la cita de Tony Bates que tomé, porque era un caso específico de utilización de las tecnologías una vez que una institución reconocía cuál era el problema que tenían. En realidad ahí lo que hacían era instalar toda su inversión y toda su capacidad para poder resolverlo. Había una decisión y la decisión era ayudar a los estudiantes. Por supuesto, la tecnología viene de la mano de la ayuda que plantean, pero en principio hubo que reconocer el error y en segundo lugar decidir que se iba a hacer una muy buena inversión para resolverlo. Desde ahí es que las tecnologías, si podemos reconocerlas, nos pueden ayudar. Bueno, me dice la licenciada Soletti que tengo 5 minutos y acá tengo 30 preguntas. Yo no tengo atajos acá, ¿eh? Los podría juntar, hacer un mix y desde ahí, pero otra forma no me imagino. Agarro la última, a lo mejor ese es un atajo. ¿Generan demasiada individualidad a las nuevas tecnologías? ¿No es eso un grave problema? Generan demasiada individualidad si el proyecto educativo en el que me instalo genera individualidad. Genera individualidad si uno piensa que tiene que decirle al estudiante que trabaje solo y con la computadora, que no trabaje con el otro, que no le sople, que no lo consulte, que no vaya a la biblioteca, que no hable con su papá o con su mamá, que no le pregunte a la bibliotecaria, etc. Generan individualidad, especialmente en los salones de clases, si el proyecto educativo se instala desde ese lugar. Pero yo creo que el problema del aislamiento no es un problema de la tecnología. Creo que el problema del aislamiento es un problema de nuestra cultura. Y creo que esto seguramente va a ser desarrollado, supongo que por Pablo del Río, en alguna de las comunicaciones que se desarrollen aquí en el Congreso. A ver, el juego es a la última. Una exalumna, bueno, muy contenta de encontrarme con exalumnas, dice, ¿qué es un docente sin una explicación? Bueno, por eso lo tomé como el primer lugar del camino. Mi alumna aprendió bien, me alegro mucho, fui buena docente de mi alumna, porque si no quedó claro lo tenía que preguntar y le tiene que quedar claro que la esencia del trabajo del docente es explicar. Y en esa explicación está la explicación y la demostración. Y por eso lo tomé, porque evidentemente los docentes al explicar más de una vez se acompañan con demostraciones y entonces ahí pueden ver ayudado aquello que tiene que ver con lo esencial de su trabajo. Esto lo explica maravillosamente Philip Jackson en un libro que se llama Práctica de la Enseñanza. Explicación y demostraciones van de la mano y evidentemente las tecnologías
nos ofrecen ayuda en este caso. Pregunta si reemplazan las tecnologías las explicaciones del maestro. Bueno, si son muy malas, sería bueno encontrar buenas explicaciones tecnológicas y en ese caso las podríamos reemplazar. Era un chiste. ¿Contribuye el atontamiento o a la emancipación? Bueno, ¿qué tal mi alumna? ¿Les gusta mi alumna? ¿Contribuye al atontamiento y a la emancipación? Bueno, depende cómo se usen. Y es otra vez lo mismo. Creo que también en clase, más de una vez, reitero la palabra depende. La palabra depende es asombrosamente útil, pero tiene que ver con el proyecto educativo, con el docente, con ese espacio del aula, con las discusiones que se hagan, en donde nosotros podamos trabajar para la emancipación, tal como coloca la exalumna, y fundamentalmente también para ayudarnos a seguir pensando. Pero eso depende del maestro que tiende una mano en ese sentido. No lo va a resolver solo la tecnología. Juega la última. Y así corremos con la improvisación. Para conquistar un mundo mejor, ¿no será posible acompañar con la incorporación de nuevas tecnologías, reconvertir nuevas currículas en la enseñanza, medio y técnica para crear mejores alumnos, emprendedores? Bueno, en principio para crear un mundo mejor o para conquistar un mundo mejor tal como plantea y todo lo que sigue, tiene que ver primero con seguir conservando esa utopía. Estamos aquí en este congreso y seguimos hablando y nos encontramos porque compartimos este afán por conquistar un mundo mejor. Compartimos una utopía, quizás de una generación que a veces nos es difícil reencontrar en las aulas. Nos cuesta encontrar en las aulas de los jóvenes esa utopía que nos hace estar aquí a la mañana, hacer cola, venir temprano, preocupados si tenemos lugar o no tenemos lugar por la conferencia, etcétera, etcétera. En todos los casos son nuestras modestas posibilidades para conquistar el mundo mejor. No creo que sean la incorporación de las nuevas tecnologías lo que los resuelvan. Creo que en realidad la conquista del mundo mejor tiene que ver con nuestros esfuerzos, con nuestras luchas personales, con estas búsquedas permanentes ciudadanas de todos nosotros y de nuestro país para seguir invirtiendo y pensando en educación. Y yo creo que desde ese lugar, si logramos más computadoras, mejor. Pero lo interesante va a ser pensar que esa conquista para el mundo mejor nos siga convocando y nos siga revalorizando el lugar de la educación. Tengo 3, ¿qué hago? Una sí, bien. Me hacen una sugerencia para finalizar, que en mi próxima exposición utilice las herramientas tecnológicas. Muy bien. En esta exposición utilicé una herramienta tecnológica, que es esta, el micrófono. Si hubiéramos sido menos, hubiera utilizado otra, que es el pizarrón. Y si hubiéramos sido mucho menos, les hubiera mostrado las últimas cosas que como producto tecnológico estoy haciendo. Es probable que ustedes las puedan ver en Educarred o las hayan visto en Educarred y seguramente las conocen a partir de la producción tecnológica. Quizás en una conferencia inaugural pensé que el desafío más importante era poder mostrar lo más fuerte que estoy pensando, lo más interesante o lo que me quita el sueño. Y entonces lo que me quitaba el sueño es lo último que escribo. Para generar tecnologías para eso y que tengan valor, hubiera necesitado mucho tiempo de producción para que realmente no sean estas palabras puestas en un Power, sino configuren imágenes que ayudaran a la comprensión del camino. Este congreso con este trabajo no me lo permitió. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Quiero comunicarles a todos que todas las conferencias van a estar a partir del día sábado en video en el portal.
y que a partir de las semanas subsiguientes vamos a tener las versiones escritas también colgadas en el portal Educarred. Bueno, y ahora merecemos todos un corte, un cafecito, ¿sí? Nos reencontramos aquí a las 12 en el panel siguiente. Gracias.